excelente. Crece la tragedia. 34 personas murieron sepultadas por el derrumbe en Pueblo Rico, Risaralda. Víctimas trasladadas a morgues para la identificación de las familias. Es doloroso el drama. 8 menores de edad entre los muertos por el alud. En las próximas horas inicia el despeje de la vía. Visitamos la zona de la emergencia. Esta familia que vive a la orilla del camino se salvó de milagro y narra que todo se vino abajo en segundos. El alud alcanzó una moto, un vehículo familiar y un bus con 33 pasajeros. 9 personas sobrevivieron de milagro. Indignación en el sur de Bogotá por el asesinato de 2 policías que intentaron frustrar un robo. Con honores despiden al subintendente Sánchez y al patrullero Borges. Los uniformados eran conocidos y queridos en el barrio. Atención, gobierno precisa cómo será la estrategia de gestores de paz. Policías también serían liberados, además de integrantes de primera línea. El ministro de Defensa reveló que imputados por la Fiscalía no podrán ser liberados para ser gestores de paz. Preocupación en Cundinamarca porque motociclistas en aparente competencia estuvieron a punto de causar una tragedia en el Alto del Vino. El llamado de las autoridades es a la calma a horas del primer festivo de diciembre. En las últimas horas, 4 muertos en siniestros viales en varias regiones. Atención, el DANE reveló que el costo de vida en noviembre fue 12,53%. La comida fue lo que más subió. Esta cifra de inflación es clave en las negociaciones del salario mínimo. Les contamos en qué va la mesa de diálogo. Nueva ronda clave en el litigio fronterizo entre Colombia y Nicaragua en el Tribunal de Justicia de La Haya. 2 mujeres capturadas porque, según las autoridades, intentaron robarse un bebé. Una mujer embarazada, la nueva víctima de la pólvora en Antioquia. En el mundo, China empezó desde hoy a relajar la estricta política de cero COVID. Y en deportes, golpe de autoridad de Brasil que goleó a Corea y se consolida como firme candidato al título del mundo. Croacia eliminó a Japón en la otra llave de octavos desde el punto penal. España se prepara para su nueva salida. Les vamos a mostrar en el gráfico que muestra cómo van a quedar los duelos de cuartos. En Colombia, la estrella de Navidad sigue en tablas. La definición quedó para el miércoles en la Casa Matecaña. Esperen oportunidades. Atentos porque 17 empresas de Medellín tienen vacantes para Navidad. Y en Cultura, hoy es lunes de un cuento para contar y les narraremos la historia de Jingle Bells. Buenas noches. Hay tristeza en Colombia por la tragedia de Pueblo Rico que sigue creciendo. Las cifras de muertos por el deslizamiento llegó a 34, según los organismos de socorro que atienden la situación. La emergencia ocurrió en ese municipio de Risaralda, donde el desprendimiento tapó varios vehículos que iban en la vía. Un bus con pasajeros, un vehículo familiar y una moto. Las víctimas fueron trasladadas a poblaciones cercanas para el proceso de identificación y entrega a los familiares. En Apía, Risaralda, se encuentra nuestro compañero Alejandro Muñoz con toda la información. Alejandro, buenas noches, cuéntenos. Mateo, televidentes, buenas noches. Hasta ahora 7:03, justamente como usted lo dice, los estamos saludando desde Apía, aquí en el departamento de Risaralda. Hasta acá están trasladando los cuerpos de las víctimas para poder ser identificadas y posteriormente entregárselas a sus familiares. Igualmente, otras están siendo llevadas hasta la sede de medicina legal de la ciudad de Pereira. Pero precisamente en la zona de la tragedia, los socorristas trabajaron intensamente para llegar hasta donde quedó el bus atrapado. Allí en ese sitio encontraron a todas las víctimas de esta lamentable situación. ¡Ay, Dios mío! Pueblo Rico retrata lo de tantos lugares en Colombia. Una tragedia le quitó lo desconocido en los mapas. Esto se va a venir por todos lados, ver. Camino a lo que llaman el fin del eje cafetero y la entrada al Chocó. Una moto, un bus lleno de pasajeros y una camioneta. No pudieron defenderse de las toneladas de tierra, árboles y piedra que cayeron mientras cruzaban. Yo había estado ayer. Traía tan berraca. Está la buceta pitando. Quienes partieron de Cali a Condoto en Chocó
Con la ilusión de celebrar la primera de las fiestas navideñas, quedaron a menos de 3 horas de su destino. Fue la última vez que vi a mi hija. No lo he visto más. Lo imprevisible, lo que no deja remordimientos o culpas, sepultó la vida, dicen las cifras hoy, de 34 personas. Entre la incertidumbre y el dolor se mueven policías, brigadistas, voluntarios, testigos de los pocos brillos de esperanza que ya no se asoman. Excelente. La certeza de pisar un lugar donde se va la vida se manifiesta a cada hora. Este lugar de tránsito, una carretera cualquiera en Colombia, hoy está llena de retroexcavadoras, volquetas y plantas de luz. El único camino duele, aceptar el absurdo, el curso de la naturaleza, que pocas veces anuncia su siguiente movimiento. Justamente nosotros estuvimos visitando la zona de la emergencia. Allí encontramos la historia de 2 personas que se dedicaban a la venta de comida a la orilla, justamente de esa vía en el kilómetro 17. Contaron cómo fueron esos angustiosos momentos y cómo la montaña se vino abajo y dejó sepultadas a todas estas personas. Aún no entienden cómo, estando tan cerca, ellos se salvaron. Eso sí, desde el día anterior, la misma montaña advirtió. Mi esposo estaba haciendo retroceder carros y yo estaba filmando y yo le estaba diciendo a mi esposo, esto se va a venir todo. Cuando de un momento a otro, pues... Después del ruido del derrumbe y los gritos, llegó un silencio indescriptible. No sé cómo explicarte, pero luego de que se vino toda esa avalancha quedó en un completo silencio todo. Con el paso de los segundos aparecieron señales de quienes estaban atrapados. Que escuchaban que daban golpes en el bus y el pito del bus sonando. Vimos cuando tapó el derrumbe, tapó la Arauca. Más adelante había una occidental y atrás de la Arauca había una camioneta, pérdida total. Ellos vivían de vender tamales en esa curva y ese día, por fortuna, reaccionaron rápido y se salvaron de milagro. Tratamos de salvar pues nuestras vidas y gracias a Dios lo logramos. No, esto es un milagro de Dios y de un ángel maravilloso que tenemos en el cielo, mi nieto. Por el riesgo que presenta la vivienda, tuvieron que ser evacuados de inmediato. Irán hacia Pereira. Las familias de las víctimas son quienes viven un intenso drama por esta tragedia. Llegaron hasta Pueblo Rico precisamente para reconocerlos allí en una morgue que fue habilitada para llevar los cuerpos y buscaron pues reconocerlos y además darles el último adiós a sus seres queridos. Por horas el pueblo perdió más que su tranquilidad. Es una noticia muy devastadora porque pues imagínate, de la familia mía nomás fueron 2. La hija de él y la niña, y una niña. Y eso es algo muy estremecente porque es que eso allá abajo está mucho muerto, demasiado muerto, man. El sufrimiento y la incertidumbre reinó entre decenas de familiares de las víctimas. Es lo más triste que le puede pasar a una madre. ¿Cuántos años tenía ella? Acababa de cumplir 18 años. Todos querían ver a los suyos, pero por las labores de los cuerpos de socorro no lo tenían permitido. Esto generó desespero. Me la dejan ver y la quiero ver, pero no me la dejan ver. Y yo quiero que me la dejen ver porque yo sé que ya no está allá. La fortaleza acabó cuando la tierra enterró a quienes estaban en la carretera. Muerta en vida. Muerta en vida, Señor. Me quitó los más queridos que tenía. Solo unos pocos recibieron noticias positivas. Le destaparon el bus y con una sierra y por ahí alcanzaron a sacar los que más podían. Y entre esas estaba mi mamá. Al final del día solo hay lágrimas por una tragedia que se llevó 34 personas. La vicepresidenta de la República y varios ministros enviaron mensajes de condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Allí insistieron en que se debe realizar un puesto de mando unificado que permita analizar todas las tragedias que ha dejado las lluvias en el país. El ministro del Interior y vocero del gobierno, Alfonso Prada, expresó sus condolencias por los hechos ocurridos en el departamento de Risaralda. Lamentar a nombre del señor presidente de la República, de nuestra vicepresidenta y de el gobierno en pleno, y creo que hablo a nombre de todos los colombianos, la tragedia que se ha vivido en la vía Pereira-Quibdó en el departamento
de Risaralda rumbo hacia el Pacífico. La vicepresidenta Francia Márquez afirmó que desde el gobierno trabajarán en la adecuación de la vía donde ocurrieron los lamentables hechos. Lamento profundamente la pérdida de vidas humanas en accidente en Pueblo Rico vía Risaralda Chocó. Seguiremos trabajando en la adecuación de esta vía tan importante para evitar futuras tragedias y mejorar la calidad de vida. Mis condolencias a las familias de las víctimas. El jefe de la cartera de transporte pidió un momento de oración por las víctimas de la tragedia. Una oración muy especial por todas las personas que fallecieron ayer y quienes aún no sabemos si están vivos o muertos. El gobierno convocó un puesto de mando unificado nacional por los desastres causados por la ola invernal en el país. Alejandro, ya volvemos con usted porque en Quibdó también hay tristeza en medio de esta tragedia, ya que los viajeros se dirigían a varios puntos de este departamento. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, nos amplía la información. El gobernador del Chocó desde la zona envió un mensaje de solidaridad a todas estas familias porque todo el territorio chocoano se encuentra consternado con la situación, pero también anunció ciertas medidas para apoyar a las víctimas. Contamos con un recurso para darle un subsidio funerario a los familiares de las víctimas. También hemos colocado con la Secretaría de Salud un equipo interdisciplinario para que pueda aportar una ayuda psicosocial. Además, el mandatario departamental del Chocó instó a las autoridades, tanto nacionales como las de Risaralda, a unar esfuerzos para terminar de una vez por todas este importante eje vial que comunica a los dos departamentos. Desde Quibdó, en el Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Alejandro, regresamos con usted porque los registros de videos caseros permiten reconstruir cómo fue esta tragedia. ¿Usted qué ha podido averiguar? Así es, pues los videos en este momento son pieza clave fundamental para las autoridades para determinar qué fue lo que ocurrió. Incluso en varios de ellos se evidencia que días atrás ya estaba cayendo tierra, lo que advertía que podría ocurrir una tragedia similar. Por otra parte, pues también indican que minutos antes de esto ocurrió un accidente que no permitió avanzar en el paso de los vehículos, especialmente del bus que quedó atrapado. Pero a continuación les vamos a contar cómo ocurrió esta tragedia que hoy enluta a todas estas familias en el Pacífico. Aferrados a la vida. Como una paradoja, esta niña se refugió en su madre durante 9 horas en búsqueda de protección en medio de las piedras y el lodo que consumió al bus. La tierra, que no enmudeció su cuerpo, dejó marcas en sus piernas con múltiples fracturas y una irreparable en su memoria. Una de ellas, una menor, que está atrapada o abrazada a su madre, quien desafortunadamente falleció. Este rastro de dolor también sacudió a Guillermo. El derrumbe lo dejó sin tiempo y sin fuerza para salvar a su padre. Mi papá me ayudó a salir del bus por un huequito y me tuve que tirar al barranco. Fueron 9 los que salieron de los escombros. Fueron 2 mujeres y 2 hombres. 3 están actualmente aquí en el hospital y uno desafortunadamente falleció en el trayecto. Sin embargo, hay otras 4 personas que luchan por su vida en las camillas del Hospital San Jorge en Pereira. Aquí en el municipio de Apía ya fue entregado uno de los cuerpos a sus familiares. Otros están siendo identificados. Mientras tanto, en Pueblo Rico, allá continúan las autoridades para seguir con las labores de búsqueda. Todavía también falta retirar las latas del bus que se encuentra atrapado. Con esta información regresamos a estudio desde el municipio de Apía en el departamento de Risaralda. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos con noticias de Bogotá. Buscan a los asesinos de 2 policías que fueron atacados por ladrones en Bosa, al sur de la ciudad. En el barrio hay homenaje a los uniformados. Katy Sánchez, adelante. Muy buenas noches, Daniela, a usted y a todos los televidentes. A esta hora hay un homenaje aquí en el CRAI Laureles, ubicado en la localidad de Bosa. Hay presencia de por lo menos unas 300 personas entre policías, también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el general Carlos Triana y el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, haciendo este homenaje que en este momento se está llevando a cabo por esos policías. Respondemos: oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel que escuchas, toque desierta sobre querubines. Resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. En este momento Dios, sigue la misa, por lo menos con unas 300 personas, al subintendente José Alirio Sánchez Ojeda y al patrullero Gustavo David Borges Archila, que fueron asesinados el día de ayer en el barrio Los Olivos, en la localidad de Bosa. El subintendente José Alirio Sánchez Ojeda tenía 35 años de edad y era oriundo de Cúcuta, norte de Santander. Era comandante de patrulla de vigilancia adscrita al CAI Laureles de la localidad de Bosa. Laboró en la Policía Fiscal Aduanera, en el Departamento de Policía de Nariño, la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante sus 15 años y 10 meses de carrera institucional, sirviendo a la patria, obtuvo 7 condecoraciones y 41 felicitaciones. El patrullero Gustavo David Borges Canchilla tenía 22 años y era oriundo de Sincelejo, Sucre. Era integrante de la patrulla de vigilancia del CAI Laureles de Bosa. Durante su carrera en la Policía Metropolitana de Bogotá obtuvo 11 felicitaciones. Llevaba 1 año y 11 meses en la institución. Desde el Gobierno Nacional se priorizó la investigación para dar con la captura de los presuntos asesinos. Es por eso que ofrecieron una jugosa recompensa. Esos delincuentes con arma de fuego perpetraron este hecho que repudiamos, que lamentamos, pero que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr la ubicación y la captura de estos delincuentes. Una recompensa de hasta 200 millones de pesos por la ubicación de estos delincuentes que asesinaron a nuestros policías. Durante el día se han realizado homenajes en todas las estaciones de policía del país. Y es que a esta hora hay niños y adultos mayores a esta hora manifestando con una misa, con una oración, el cariño que tenían a estos patrulleros que fueron asesinados en el cumplimiento de su deber. Y el que están escuchando en este momento es el cura de la iglesia de aquí, de la localidad de Bosa, en el barrio Laureles, quien asegura también que pone en manos la vida de los policías de este sector que ha sido tan golpeado por la delincuencia común en Bogotá. Padre, estén contigo. Dale, Señor, el descanso. Luego de conocerse los infortunados hechos, el presidente Gustavo Petro, el director de la policía y la alcaldesa de Bogotá se pronunciaron a través de sus redes sociales. Los asesinatos del subteniente José Sánchez y del patrullero Gustavo Borges de la Policía Bogotá no quedarán impunes. He pedido que se identifique y se judicialice a los responsables. 2 policías ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber, atendieron el clamor de quien vio perder su patrimonio, lo recuperaron, a cambio entregaron su propia existencia. Los coautores homicidas serán sometidos al imperio de la ley. Comandante de la Policía de Bogotá me informa de vil asesinato de 2 policías cumpliendo su deber en Bosa. Toda mi solidaridad y el acompañamiento que se necesite a nuestra policía para esclarecer los hechos. Pido a los organismos judiciales dar toda la prioridad a la investigación. El director de la Veeduría y Defensa de los Derechos Humanos de los integrantes de la Policía Nacional, al igual que la comunidad, rechazaron este vil asesinato y exigieron la pronta captura de los responsables. Hicimos un rechazo como veeduría, como ciudadanos, el asesinato de estos 2 héroes de la patria que lo que estaban era cumpliendo y defendiendo los derechos de los ciudadanos. Y rechazamos rotundamente desde todo punto de vista por este tipo de acontecimientos, porque la Policía Nacional de una u otra forma nos presta un gran servicio. En lo corrido del año, cerca de 40 policías han sido asesinados en Colombia mientras prestaban servicio. Y es que a esta hora, con velas blancas, con flores amarillas, personas de la tercera edad, niños que recién salen de los colegios, llegaron aquí hasta este punto, hasta el CAI Laureles de Bosa. Varios policías de los diferentes rangos se encuentran en este lugar con flores blancas, incluso con banderas blancas también como insignia de paz. También para proteger a los policías que están tratando con la delincuencia cada día desde esta localidad que ha sido tan afectada, y según la Secretaría de Seguridad, por estos policías que se enfrentan a los delincuentes como ocurrió el día anterior. Las personas aquí están indignadas, aunque alzan también una oración, gritan que ni un solo policía más asesinado, teniendo en cuenta que en todo el país, según lo que anuncia la Policía Nacional, son más de 40 los policías asesinados en medio de su trabajo, en medio de lo que tienen que hacer para poder ayudar a la comunidad. Comunidad de la localidad de Bosa, un saludo muy
Gracias, Katy. Continuamos con más información. El gobierno explicó en qué consiste la iniciativa de nombrar gestores de paz a detenidos de la denominada primera línea. Y hoy se abrió la posibilidad de que policías procesados por hechos relacionados a las manifestaciones también salgan de la cárcel. En las próximas horas se conocerá el decreto que explicará los mecanismos legales para que los jóvenes de las llamadas primeras líneas sean liberados para ser gestores de paz. El gobierno explicó que serán más los liberados. Hay líderes no solamente juveniles, sino líderes campesinos, líderes afrocolombianos o líderes indígenas que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios. En el decreto quedará establecido que esas personas no podrán violar ninguna norma jurídica. De lo contrario, se levanta la suspensión de la captura. No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que por lo menos estén también imputados. Cada caso será revisado por la comisión especial que está integrada por el Ministerio de Justicia, Alto Comisionado y el Ministerio del Interior, y confirmó que las personas dejadas en libertad continuarán vinculadas en sus procesos. Declaramos que no es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón judicial. Actualmente hay procesos judiciales abiertos en contra de más de 200 personas, algunas ya condenadas, como el caso de Alias 19, sentenciado a más de 14 años de prisión. Tendremos que evaluar en ese decreto reglamentario si la disposición normativa alcanza también a personas ya condenadas, asunto que la ley no excluye. El gobierno confirmó que hay disposición para que los policías que son procesados por hechos relacionados con las protestas puedan incluirse dentro de este decreto. Hay preocupación en Cundinamarca porque una vez más motociclistas en competencia protagonizaron un grave accidente. En este caso, un ciclista fue atropellado por el conductor que invadió la berma para adelantar por la derecha. Motociclista peligroso. De milagro, el ciclista que fue arrollado por el imprudente conductor de la moto sobrevivió al fuerte golpe de este accidente. Se observa cómo este motociclista en una maniobra ilegal adelanta por la derecha de la carretera, sobrepasando un camión, y en ese momento atropella al ciclista y rebota en la parte izquierda de la vía, estrellándose con otro motociclista, generando un accidente múltiple. A pesar de lo aparatoso que se ve, las personas no sufrieron lesiones y ante virtud de la ley 2251 del 2022 llegaron a un mutuo acuerdo. La alcaldesa Claudia López rechazó la maniobra. El comportamiento de ese motociclista es el de un asesino al volante. El motociclista cometió 5 imprudencias en la vía que le costarían cerca de 4 millones de pesos. La primera multa es por exceso de velocidad, 500.000 pesos. Adelantar por la derecha, 1 millón de pesos. Invasión de la berma, 1 millón de pesos. Y comparendo por maniobra peligrosa en moto, otro 1 millón de pesos. La inmovilización de la moto pagando cada día 343.000 pesos. Hemos decidido hoy generar operativos y puestos de control en las vías principales del departamento. En esta vía, la Policía de Tránsito ha inmovilizado 250 motocicletas por imprudencias en la vía, generando accidentes donde el 70% los ciclistas son las víctimas. El llamado de las autoridades es a tener precaución en las vías en esta época de fin de año, y es que en las últimas horas los accidentes ya han dejado 4 muertos en Santander y en el Magdalena. La imprudencia, la intolerancia e incluso las fallas mecánicas. Una fecha triste hoy. Son algunas de las variables que causaron accidentes en las carreteras del país. Santander fue escenario de 2 siniestros. En uno de ellos, un cruce indebido originó el choque en el que milagrosamente no hubo muertos. El otro caso dejó una persona muerta, el conductor de una moto, quien fue empujado por quien conducía un carro. Al parecer, el motociclista huía en contravía después de chocar con el auto y discutir por minutos con su agresor. El acto de intolerancia aumentó el saldo de muertos en carreteras en las últimas horas. El muchacho se mete en contravía para evadirlo y el muchacho del carro lo viene siguiendo. Cuando es que a mitad de cuadra se lo lleva como 80 kilómetros por hora porque venía durísimo. En la vereda El Reposo, en el Magdalena, 3 personas murieron cuando al parecer por una falla en los frenos de un camión cargado de carbón perdió el control y chocó con la casa donde dormían. Y fue a parar hasta la vivienda.
Las autoridades piden aumentar la precaución en las vías del país, ya que el riesgo aumenta con las continuas lluvias. La inflación en Colombia para noviembre subió y llegó a 12,53%. Se mantiene en los niveles más altos desde 1999, según lo revela el DANE. En noviembre, la variación mensual del índice de precios al consumidor IPC fue del 0,77%. La variación anual fue del 12,53%, un dato que está por encima de lo proyectado. El dato de productividad se ubicó en 1,24%. Es un nivel de inflación bastante alto que los colombianos no experimentábamos desde marzo de 1999. El mayor peso en el costo de vida está influenciado por el incremento en el precio de alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación anual del 27,08%. Seguidos de transporte y por último restaurantes y hoteles. La papa, por ejemplo, es uno de los alimentos que más incrementó su precio, con un 37,42%. Las ciudades con el mayor costo de vida en el último año son Cúcuta con un IPC del 15,71%, Riohacha con 15,51% y Valledupar con 15,28%, mientras que Manizales con un 12,14% y Bogotá con el 11,47% estuvieron por debajo del promedio nacional. El país completa 5 meses consecutivos con una inflación de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%. Y hay que resaltar que esta cifra de inflación y la de productividad son clave para negociaciones del salario mínimo. La mesa de diálogo avanza en los acuerdos iniciales, pero por ahora no han lanzado propuestas. El dato de inflación revelado por el DANE del 12,53% más la productividad del 1,24% son insumos en medio de la discusión del salario mínimo. Hubiéramos querido que no fuera tan alto porque indudablemente esto significa que hay una pérdida del valor adquisitivo del salario. El gobierno además presentó las cifras del mercado laboral. 43% de este país está por debajo del salario mínimo, gana hasta. Esa es la expresión que nos diferencia. Sin embargo, mañana vamos a tener cifras mucho más precisas. La ministra se refiere a más datos que tendrán en cuenta en la negociación. De un lado, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que mañana será revelado por el DANE. Del otro, el listado de productos que serán desindexados del mínimo, es decir, que su alza no será determinada por el salario. En Colombia, 43,1% de los trabajadores ganan menos de un mínimo, mientras que el 15,7%, que corresponde a 3,4 millones de personas, ganan un salario mínimo. Los gremios consideran que la cifra de aumento estaría entre el 13 y el 14% para recuperar el poder adquisitivo. El nuevo salario debe compensar a los que hoy tienen trabajo, pero también abrir las puertas de los que no tienen trabajo, que son los desempleados de Colombia, y los millones de informales que hay en el país. Las centrales de trabajadores por ahora no ponen cifras sobre la mesa. La inflación, el dato conocido el día de hoy, hace que se tenga que tener un mayor incremento en el salario mínimo. El viernes las propuestas de los participantes en este debate deberán estar sobre la mesa. Desde Florencia, Caquetá, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra lanzó una alerta por posibles riesgos en la ejecución de más de 1,4 billones de pesos de los recursos de la paz. En el caso de Locat Paz estamos hablando de una cifra cercana a los 2 billones que hemos focalizado, pero también estamos haciendo un ejercicio de la mano con las gobernaciones, con las alcaldías, pero sobre todo de la mano con la comunidad, que nos ayuden a identificar esas obras para servir como un puente de intermediación entre el contratista, la administración municipal y estas obras puedan salir adelante. Nicaragua presentó hoy sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en medio de la disputa limítrofe con Colombia por el mar de San Andrés. Mañana intervendrán los abogados colombianos. Esta Corte, la Internacional de Justicia en La Haya, se repite como escenario hasta donde Colombia y Nicaragua llevan sus diferencias respecto al alcance de cada una en el mar. Esta vez, Managua somete a revisión su demanda de reconocimiento a escala internacional para prolongarse dentro de aguas del territorio nacional de otro estado. En este caso, 200 millas náuticas dentro del colombiano, extensión que significa una superposición, un traslape de los límites marítimos entre vecinos. Nicaragua presentó sus primeros argumentos. En este momento nos retiramos del Palacio de la Paz y estamos concentrados terminando de preparar y ajustar nuestra presentación. Justamente, lo que concentrará al tribunal es la escucha de los alegatos, primero nicaragüenses y mañana el de los enviados por Bogotá. Nuestros agentes y asesores son de primera.
nos acompaña La Razón y el Derecho, encabezado por el canciller Álvaro Leiva Durán, para resolver dos cuestiones a saber: si lo que pleitea Managua es viable en la práctica y si las partes están abiertas a que así ocurra, y segundo, si se amolda a criterios del derecho consuetudinario, es decir, a la costumbre de cara a la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, CONVEMAR, de la que Colombia no hace parte, específicamente el artículo 76. Al tratarse de la fase oral de la controversia, La Haya no fallará al respecto, sino que sopesará lo expuesto como insumo para la resolución futura del caso. El fiscal Francisco Barbosa fue diagnosticado con COVID-19. La entidad confirmó que el funcionario presenta buen estado de salud. Sin embargo, seguirá las recomendaciones médicas, por lo que cumplirá aislamiento preventivo. Ante esto, su agenda, en la que incluía una reunión con el presidente Gustavo Petro, tuvo que ser cancelada. La liberación de los capturados en medio de las protestas sería el tema del encuentro, según trascendió. 2 mujeres fueron capturadas cuando intentaban fugarse con una bebé raptada de una comunidad indígena Yupka en Cúcuta. El informe es de Paola Tarazona, periodista de la Radio Nacional. Las autoridades de Cúcuta lograron rescatar a una menor indígena Yupka de tan solo 4 meses que habría sido raptada su hermanita de tan solo 11 años por parte de 2 mujeres. Luego de una ardua investigación lograron establecer que la pequeña habría sido trasladada hasta una vivienda de un asentamiento conocido como Los Caracoles en el noroccidente de la ciudad de Cúcuta. Las 2 responsables fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía. Esto dijeron las autoridades sobre el caso. Una mujer se acerca a ellos y a través de engaños y ganándose su confianza logra llevarse la menor con rumbo desconocido. Ellos alertan a las unidades de policía que estaban en el sector y de manera inmediata se establece un dispositivo para ubicar a esta menor. Entre tanto, la pequeña ya se encuentra en manos del bienestar familiar y será entregada a sus familiares. Es la información desde Cúcuta, Paola Tarazona. Aumenta la cuenta de quemados en Antioquia. Una mujer embarazada es el 9º caso en 5 días de diciembre. Ismael Tobón, usted tiene la información. Buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. De estos 9 casos que ya se registran en el departamento de Antioquia, 8 son adultos mayores y 1 es un menor de edad. Estos hechos se registraron en Medellín y en los municipios de La Ceja, Guarne y Río Negro, en el oriente de Antioquia. Conocimos la historia de una mujer, de Elizabeth, que en el año 2020 resultó lesionada con pólvora, en este caso por una persona de manera irresponsable que lanzó un volador y lamentablemente le impactó en su rostro, generándole secuelas de gravedad. Esta es la historia. Elizabeth es una de las muchas víctimas que ha dejado la pólvora año tras año en Antioquia. En enero del 2020, Elizabeth caminaba por una calle de Envigado cuando un volador lanzado por una persona le impactó en su rostro, causándome heridas en cuello, cara, manos y una perforación en el tímpano. Producto de las graves quemaduras, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Aquí estuve hospitalizada 14 días, durante los cuales me hicieron 3 cirugías plásticas en el cuello, en la nariz, en la oreja. Envió un mensaje a quienes usan pólvora en diciembre. No queremos más heridos en los hospitales, no queremos amputaciones ni personas con lesiones graves que puedan afectar su vida. En lo que va de diciembre, 9 personas han resultado lesionadas en el departamento. 8 son adultos y un menor de edad. Asimismo, una persona le fue amputado los dedos. El aumento de los lesionados a la fecha, a comparación del año anterior, es del 28%. El volcán Cerro Machín permanece en monitoreo ante el incremento de actividad sísmica. Más noticias de nuestras regiones con los periodistas de los medios públicos. El 8 de diciembre será la fecha de implosión del edificio Continental Towers, así lo han anunciado las autoridades de la capital antioqueña. Hay que recordar que este edificio fue evacuado por los propietarios por fallas estructurales en el año 2013. Para el día de la implosión será necesario realizar cierres viales en la avenida Las Palmas y la avenida El Poblado. En Pasto, Nariño, autoridades definieron que en los próximos procesos escolares de los niños deberán tener la actualización de vacunas dado en los rebrotes de COVID-19 y también porque en la
frontera colombo-ecuatoriana en la ciudad de Ibarra se han presentado altos casos de contagios de sarampión y de COVID-19. Estas medidas pues entonces serán regulatorias a partir del 2023, pero se exigirá que los niños tengan carnet de vacunas actualizada. Se registraron 2 homicidios en Barranquilla, uno al norte de la ciudad y otro en el barrio Las Flores, por lo que las autoridades ofrecieron hasta 20 millones de pesos de recompensa para quien brinde información sobre los responsables. Al mismo tiempo, en el municipio de Repelón Atlántico, el doble homicidio también dejó 3 personas heridas, por lo que las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario por los hechos ocurridos. Hablamos de lo que pasa en el mundo. Rusia acusó a Ucrania de atacar con drones 2 bases aéreas muy lejanas de su frontera con ese país. Entre tanto, hoy entró en vigor el veto al petróleo ruso aplicado por la Unión Europea y pactado por el G7. El recurso del que se deriva la energía que hace funcionar al mundo, hoy vuelve a trastocarse por la guerra impuesta por Rusia a Ucrania. 730 millones de barriles de crudo, equivalentes al 90% de la producción anual de Moscú, resistirán el veto de Europa. Su flujo por mar no podrá ser exportado al bloque político de 27 naciones del viejo continente. Y es que a partir de hoy entra en vigor esa medida acompañada del tope en $60 como coste a cada uno de sus barriles y la prohibición de transportarlo por buque a terceros países a un precio superior, adoptado también por las potencias del G7, a la guerra dictada por Vladimir Putin, el que justamente hoy condujo a través del puente que une a su país con Crimea, mientras allí Volodymyr Zelensky pide a su pueblo todo lo posible para resistir, como ellos a punta de leña, la mezcla de guerra y gélidas temperaturas. Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Pereira, en donde estamos palpitando la final del fútbol profesional colombiano. Pero antes de hablar de esto, tenemos que hablar del Mundial, de lo que está sucediendo allí en Qatar. Y es que la selección de Brasil literalmente goleó y bailó a la selección de Corea del Sur al vencerlo por 4-1 y se instaló en los cuartos de final, siendo uno de los candidatos favoritos al título.
mundo. Aprovechando y hablando del partido de España ante Marruecos, el técnico Luis Enrique volverá a alinear el mismo equipo que venció en el debut mundialista a Costa Rica por 7-0. Marruecos es un difícil rival que en sus últimos 52 partidos ha ganado 40, empatado 10 y solo ha perdido en 2 ocasiones. Yo estoy convencido que vamos a hacer más méritos que Marruecos y que vamos a poder llegar al resultado. Aunque desde el convencimiento español parece que aún hay heridas muy abiertas. Es un notable alto sobresaliente bajo, a excepción de 10 minutos en el que Japón no supera, pero que entiendo que es algo lógico dentro del mundo del fútbol. Y un técnico reacio al cambio, tan así que Luis Enrique seguirá apostando a lo que ha sido su filosofía. Nuestra idea es muy clara. Pues claro, vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto. Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Al frente de una Marruecos que a muchos sorprende y que sin novedades en su nómina espera dar un batacazo más en Qatar, eliminando a una de las favoritas. Seguimos conectados con Qatar, contándoles que hay fiebre en Inglaterra por la selección que jugará ante Francia en cuartos de final. Tite también bailó en la victoria de Brasil contra Corea y la novia del Mundial son los temas que desarrollaremos aquí en Conectados con Qatar. En Inglaterra están felices con la actuación de su selección, tanto que en el diario The Sun revivieron un comercial para celebrar la pasión que despierta el equipo en el Mundial. Cualquier parecido con la realidad que ocurre en las oficinas es pura y mera coincidencia. Otro que se vio muy feliz fue Tite, que dejó su traje de entrenador de Brasil por pocos segundos y celebró con sus jugadores con el muy de moda en estos días en ese país, baile de la paloma. Ivana Agnol es una modelo croata que tiene una empresa de trajes de baño y es considerada la novia del Mundial. Ha sido protagonista por desafiar las reglas del código de vestimenta que exige Qatar en el Mundial, debido a que ha lucido vestidos ajustados y escotes reveladores. Se ha dicho que las autoridades cataríes le siguen los pasos para detener su accionar, pero lo que se ve es que muy por el contrario, los locales aprovechan para quedarse, aunque sea con una fotico, de la exuberante dama. Viene el centro, le queda McAllister, gol. No todos pueden ver los partidos del Mundial porque hay que ir a trabajar, pero en el camino los argentinos no pierden la pasión y aunque sea en el tren que los transporta, se celebran los goles. Julián, gol, 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 gol. Medellín y Pereira empataron a un tanto en la ida de la final del fútbol colombiano, con una brillante actuación del arquero de los Matecañas, Harlen Castillo. Luego de vuelta se jugará en la capital de Risaralda este día miércoles. Al minuto 38, Diver Camindo puso este balón adentro, imposible para Harlen Castillo, y puso a festejar a toda la hinchada allí presente. Pero bastaron unos minutos para que apareciera el goleador de la liga. Leonardo Castro puso el 1-1 en un gol que no celebró y en el que pidió disculpas a quienes en algún momento también cantaron su nombre. Pero la figura de la noche fue sin duda Chipi Castillo. Le paró este penal a Cadavid y además fue fundamental para que el partido terminara con posibilidades para el conjunto matecaña. La final está abierta. Todo se define el próximo miércoles en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que ya comenzaron los conciertos de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El próximo miércoles va a estar la Orquesta Filarmónica en el Centro Comercial Gran Estación de la capital y antes va a estar la Orquesta Filarmónica Juvenil en Usaquén. Por supuesto, hay muchos más conciertos por otras localidades y por más lugares del país, así que conectados con la página y la programación de la Filarmónica. También tenemos más noticias culturales, pero esas las trae Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Más de 1000 expertos en artes cinematográficas escogieron las mejores 100 películas en toda la historia del cine. Ranking que por primera vez lo encabeza una película dirigida por una mujer. Se trata de Jeanne Dielman, producción que se estrenó en 1975 bajo la dirección de Chantal Akerman. Le sigue Vértigo de Alfred Hitchcock y El Ciudadano Kane de Orson Welles. Luego de las negociaciones entre el Museo Británico de Londres para devolver a Grecia los mármoles del Partenón, el gobierno de Londres frenó la solicitud. Aclaró que la exposición es patrimonio nacional. El Museo Británico cuenta con más de 8 millones de objetos, de los cuales solo 80.000 están disponibles al público.
Desde los templos de Luxor hasta las pirámides de Giza en Egipto, son ahora el escenario predilecto para conciertos, exposiciones e incluso desfiles de moda. Vitrina que, según el gobierno egipcio, es su estrategia para atraer a más turistas e incluso a marcas de lujo, como es el caso de la casa francesa de moda Dior. En 4.812 pesos cerró el precio del dólar, con un aumento de 45 pesos con 36 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1 con 60 centavos. El precio interno de la carga de café subió 25.000 pesos y llegó a 1.920.000. A 4.212 millones de dólares llegaron las ventas por exportaciones del país. Representan un aumento del 10,9% para el mes de octubre en comparación con el mismo mes del año anterior, según el DANE y la DIAN. La cifra mundialista, con 5 goles en 4 partidos disputados, a sus 23 años, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los goleadores más destacados del Mundial de Qatar. La Procuraduría le pidió a la ANI actualizar los riesgos del proyecto del Canal del Dique luego de que se levantara la medida cautelar a la adjudicación del proyecto. Más hechos del día en un minuto. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, presentó al Senado 42 hojas de vida de generales y coroneles considerados para ascensos, entre los que se destacan el comandante de las fuerzas militares, el mayor general Elder Giraldo, el comandante del Ejército, mayor general Luis Ospina, y el director de la Policía, mayor general Henry Sanabria. Alberto Carrasquilla le pidió al Consejo de Estado claridad sobre el fallo que anuló su nombramiento como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. La Alta Corte consideró que no se cumplía con la cuota de género. 4 hombres fueron capturados en la vía Villavicencio-Bogotá, sector Chirajara, las cuales ocultaban 3 armas de fuego en la llanta de repuesto del vehículo. Un juez decidió enviar a 2 de los señalados a la cárcel, uno a casa por cárcel y otro quedó en libertad. Las autoridades revelaron esta fotografía y ofrecieron 20 millones de recompensa por información del cuarto sicario que habría participado en el asesinato de 6 personas en el barrio Las Flores, en Barranquilla, que ocurrió el pasado 12 de septiembre. Actualizamos la información internacional. Una comisión del Congreso peruano desestimó y archivó hoy una denuncia que buscaba destituir del cargo a la vicepresidenta de ese país, Dina Boluarte, por una supuesta infracción constitucional. Más noticias del mundo a continuación. El presidente argentino Alberto Fernández ordenó abrir una investigación penal sobre un supuesto viaje secreto entre fiscales, empresarios de medios y jueces, entre ellos quien impulsó la causa judicial contra Cristina Kirchner, que conocerá mañana el veredicto de su caso por presunta corrupción. El polémico viaje fue el 13 de octubre al Lago Escondido, en la Patagonia Argentina. Los comercios en China reabrieron sus puertas y el gobierno suavizó los requisitos de pruebas anti-COVID. De esta forma, el gigante asiático comenzó a relajar paulatinamente la estricta política de cero COVID, que motivó masivas protestas. Estados Unidos dijo que nada sugiere que Irán esté mejorando el trato a las mujeres después del anuncio de la disolución de la Policía de la Moral, tras meses de protestas contra las estrictas normas sobre el código de vestimenta femenina. Por otra parte, la ONG Iran Human Rights reveló que más de 500 personas han sido ejecutadas allí en lo que va corrido de 2022. Empezó la fase oral del juicio por los atentados yihadistas en 2016 en Bruselas, con uno de los principales acusados, Mohamed Abrini, amenazando con permanecer en silencio si no se suavizan las condiciones de seguridad, que según su defensa son inhumanas. En estos atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico, murieron 32 personas y 340 resultaron heridas. Noticias cada instante. Llegamos a oportunidades, atentos, porque 17 empresas en Medellín tienen vacantes de empleo en Navidad y aquí les contamos cómo aplicar. En oportunidades de trabajo, vaya a la página www.medellin.gov.co. Diríjase a la pestaña Sala de Prensa, desliza hasta abajo y dé clic en la opción En Medellín. Se ofertarán más de 10.000 empleos. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, que tiene vacantes para operarios de confección, auxiliares logísticos, asesores comerciales, meseros, auxiliares de cocina, conductores, entre otros. ¡Atentos! Las vacantes disponibles no requieren experiencia profesional
profesional. Luego tendrá que dar clic en el link que tiene a disposición, lea las indicaciones de cada oferta y siga el paso a paso. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 9 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con Doha porque allí nuestros compañeros de La Voz de América nos hacen un resumen de lo que ha sucedido en la jornada de hoy y de lo que se espera en esta cita mundialista. Compañeros, muy buenas noches y adelante con toda la información. Quedó definida otra llave de cuartos de final en una jornada donde los representantes de Asia vieron desvanecer sus sueños. A primer turno, Japón y Croacia empataron a 1 y debieron definir quién seguía en la competencia desde el punto del penal. Allí la figura del portero croata Dominik Livakovic se agigantó y logró tapar 3 penales ejecutados por los jugadores nipones para darle, de esta manera, el boleto a cuartos a los subcampeones del mundo de Rusia 2018. Y cerró la jornada Brasil con Neymar en cancha, quienes no tuvieron oposición en Corea del Sur. La verde-amarela se repuso del traspié ante Camerún en la fase de grupos y liquidó a los coreanos con un contundente 4-1. Una curiosidad, Brasil ya utilizó a los 26 jugadores que trajo a Qatar. La última vez que lo hizo fue en el Mundial del 2002, cuando salieron campeones. Francia entonces se enfrentará a Croacia en cuartos de final. Mañana conoceremos a los 2 últimos invitados a la siguiente fase de la Copa. En primer turno, España, que ha tenido buenas y malas hasta ahora, enfrenta al último representante de África, Marruecos. Los Leones del Atlas jamás han podido avanzar de octavos. Para jugadores y afición, es el partido más importante de su historia mundialista. Y cerrarán esta fase de octavos Suiza frente a Portugal. Allí podremos ver al mejor jugador o al jugador mejor pago del mundo. Se trata de Cristiano Ronaldo, quien cerró su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita a cambio de $100 millones anuales. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Qatar para RTVC. Y todavía nos quedan 2 partidos para conocer quiénes son ya los clasificados a los cuartos de final. Esto está bastante emocionante, Andrés, ¿o no? Muy buenas noches, yo lo saludo a usted también desde estudio. Un abrazo. Vanessa, nos quedan un par de partidos que son absolutamente importantes, más allá de que vayamos calculando qué rivales podrían llegar. Tenemos Portugal contra Suiza y España contra Marruecos. Pero hablamos de las hinchadas porque, como siempre, el respeto en la cultura japonesa es predominante. Y los futbolistas, después de cobrar los penales de una manera bastante deficiente contra Croacia, se acercaron a pedir perdón. Mientras tanto, los brasileños, como su equipo, están de fiesta y a puro baile. Aquí las reacciones de los hinchas tras los juegos de octavos de final. Brasil jugó muy bien hoy, con agilidad, con alegría y más allá del resultado, lo importante es que vamos a cuartos de final y luego a semis, pensando en Argentina. Estamos muy contentos de que Corea haya avanzado hasta ahora. Con suerte también lo haremos mejor en el futuro. Estamos muy felices de estar aquí. Gracias, Qatar, por esa maravillosa experiencia. Estamos muy felices porque nuestra selección ganó. Nuestra selección luchó hasta el final y logró presionar y llevar a Croacia a la tanda de penaltis, lo que es un gran logro en la historia del fútbol japonés. Usted acaba de escuchar a Nelson Viñoles hablar de Cristiano Ronaldo por una cifra de $100 millones al fútbol de Arabia, al Al Nassr, donde entre otras cosas juega David Ospina. En España ya aseguran que Cristiano Ronaldo tiene todo listo para jugar en este equipo y firmaría el contrato el día 1 de enero. Por lo pronto, el jugador se alista para el crucial juego de octavos de final contra Suiza. Una entrevista desató un maremoto en la vida de Cristiano Ronaldo. Después de hablar de los tiempos tormentosos en Manchester United, el jugador y el club se desvincularon antes del inicio del Mundial. Pero ahora, a puertas de un partido decisivo, se habla de su futuro. Cristiano Ronaldo jugará en Arabia Saudí desde el 1 de enero. Las condiciones, un contrato multimillonario, 2 temporadas y media en Al Nassr y su debut apenas inicie el 2023. No obstante, 2 periodistas de su entorno desmienten dicha información.
De nuevo, no es cierto. Desmiento categóricamente que Cristiano tenga un acuerdo con el fútbol de Arabia. Fuente confiable. El comandante solo piensa en la Copa del Mundo y concluida su edición en Qatar, deberá decidir sobre ese futuro que hoy dista de los propósitos que durante cerca de 2 décadas ha manifestado. Les voy a hacer un daño. Esta canción de Navidad no tiene nada que ver con Navidad. Las campanas que se mencionan en la letra no son campanas navideñas. Son cascabeles que le ponen a los caballos durante las carreras. Es decir, la canción habla de una carrera de caballos de tiro que se hace a finales de otoño y los cascabeles que suenan son los de la brida, o sea, los de las correas de la rienda. Claro, la pregunta urgente es, ¿por qué suena todos los días y en todas partes y a todas horas cada Navidad? Vamos por partes. La canción es de un compositor estadounidense que se llama James Pierpont y fue escrita en algún momento entre 1950 y 1957. Al principio se llamaba The One Horse Open Slide, que en español significa algo así como trineo de un solo caballo. Fue publicada en Boston el 16 de septiembre de 1857 por una empresa que se llamaba Dixon & Co. En esa oportunidad no tuvo tanto éxito y se extinguió rápido, pero 2 años más tarde la relanzaron con otro nombre, Jingle Bells, y hasta el sol de hoy. Hay 2 ciudades que se pelean el nacimiento de Jingle Bells. Una es Medford, en Massachusetts, y la otra es Savannah, en Georgia. En las 2 hay placas conmemorativas con la fecha y el nombre del compositor, pero según las últimas investigaciones, lo más posible es que haya sido en Medford, porque en Medford nevaba en otoño, de ahí la necesidad de trineos. En cambio, en Savannah, el otoño todavía tenía unos rezagos de calor. De ser cierto, la historia dice que Pierpont estaba en una fonda, vio un piano y se puso a tocar una melodía que había escrito. La dueña lo escuchó y le dijo, ahí suena como un cascabeleo de caballos, y de ahí sacó Pierpont la idea para la letra. Y si no llega a ser cierto y la canción es de Savannah, un investigador que se llama Milton Ra sostiene que Pierpont la escribió en su casa en un momento de nostalgia mientras recordaba su juventud en New England. Decidan ustedes a quién le creen. Ahora sí, ¿cómo se volvió la canción de Navidad? Resulta que James Pierpont trabajaba como director de música en una iglesia y una vez, durante la celebración de Acción de Gracias, la incluyó entre las canciones de su repertorio. A la gente le gustó, la siguieron cantando los siguientes años y con el tiempo modificaron la letra del coro con frases navideñas. Por eso, en las traducciones a español dice cosas como Navidad, Navidad, Feliz Navidad. Y bueno, gracias a eso existen muchas versiones famosas. Una de Frank Sinatra, una de Ella Fitzgerald, una de Benny Goodman, una de los Beatles, y puedo seguir y seguir y seguir. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Ya suenan los cascabeles. Oiga, su villancico preferido. Mi burrito sabanero y Noche de Paz. Mío, el tamborilero. Ah, bueno, sí, ese también. Es que hay varios. Y ya estamos aquí contagiados de esta energía navideña. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.